Bueno, mi nombre es Carlos Acevedo Rodríguez, soy, soy sociólogo, soy maestro en ciencias sociales y actualmente soy estudiante de doctorado en sociología. Bueno, y en este video quiero hacer una sistematización de los 29 cuadernos de Gramsci, tanto de su edición crítica, o sea, me refiero a la edición ordenada de forma cronológica, como de la edición ordenada por temática. Bueno, eh, voy a empezar con el tema del Estado. Para Gramsci el Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que también logra obtener el consenso activo de los gobernados. O sea, el Estado en este sentido tendría una relación de establecer un dominio y un consenso a la vez. Siguiendo con esta lógica, podemos decir que el Estado también es ético, en cuanto que una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral, que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto los intereses de la clase dominante. A ver, esto quiere decir que la clase dominante a la vez es una clase dominante en el aparato productivo y en el sistema político. De este modo, el Estado sería un instrumento que le serviría para moldear a la sociedad civil para que sean funcionales al desarrollo del modo de producción en el cual la clase dominante tiene la posición fundamental. Bueno, en este sentido, la escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa son las actividades estatales más importantes. Pero en realidad, a este fin tienden una multiplicidad de otras iniciativas y actividades supuestamente privadas que forman el aparato de la hegemonía política y cultural de las clases dominantes. Es decir, una serie de actividades eh, que se dedican a establecer una civilización, una civilidad que va de acuerdo a la promoción del sistema de producción dominante, ¿no? Adecuar la sociedad civil al desarrollo de las fuerzas de producción y las relaciones de producción, obviamente de un sistema de producción en el cual la clase dominante ocupa la posición fundamental. En este sentido, tenemos que la fundación de una clase dirigente se realiza por medio de un Estado, lo cual equivale a la creación de una visión de mundo. O sea, la clase dirigente, mediante el Estado, difunde una visión de mundo que se expande tanto a lo que es la sociedad política como a la sociedad civil. En este sentido tenemos que el Estado se puede conceptualizar tanto como sociedad política y sociedad civil. Es decir, como gobierno de los funcionarios, que sería la sociedad política como funcionarios del Estado, o sea, nos referimos a funcionarios que tienen un sueldo y que están en una organización jerárquica y burocrática, y aquella sociedad civil que se compone del autogobierno,
Entonces, la afirmación de que el Estado se identifica con los individuos como elemento de cultura activa debe servir para determinar la voluntad de construir en el marco de la sociedad política una sociedad civil compleja y bien articulada, en la que el individuo particular se gobierne por sí mismo sin que por ello su gobierno entre en conflicto con la sociedad política. Por el contrario, este autogobierno se debe convertir en una continuación normal de la sociedad política en su complemento orgánico. Entonces, de lo que se trata es de que la iniciativa de los individuos y grupos sea estatal, aunque no se deba al gobierno de los funcionarios, es decir, sea estatal en tanto es una continuación orgánica de la sociedad política, eh, sigue su misma lógica de funcionamiento y de esta forma se vuelve la lógica de la acción en la sociedad política se transfiere en la sociedad civil de forma que se vuelve espontánea. Bueno, obviamente no hay que perder de vista que esta acción espontánea y esta lógica de la acción, tanto en la sociedad política como en la sociedad civil, va enfocada a promover una civilidad, una civilización totalmente acorde al desarrollo eh, de las fuerzas de producción y del modo de producción económico del cual la clase dominante ocupa el lugar fundamental. O sea, en el cual la clase dominante es dominante tanto en el sistema económico como en el sistema político simultáneamente. Entonces, en este sentido, tenemos una identidad distinción entre sociedad civil y sociedad política, y por consiguiente identificación orgánica entre individuos, sobre todo de un determinado grupo de la sociedad civil y Estado, para el cual todo individuo es un funcionario, no en cuanto empleado a sueldo del Estado y sometido al control jerárquico de la burocracia estatal, sino en cuanto actuando espontáneamente su actividad se identifica con los fines del Estado. Ahora, en este contexto es que Gramsci critica la visión del Estado vigilante nocturno, del Estado policía, del Estado carabinero. Porque cuando se habla de este Estado como un Estado que, bueno, que primero se identifica solamente con la sociedad política, a lo cual se le llama estadolatría, y segundo, se argumenta que este Estado debe intervenir de la forma más mínima en la sociedad civil. No se tiene en cuenta el hecho de que en esta forma de régimen, o sea, que sería como de liberalismo económico, la dirección del desarrollo histórico pertenece a las fuerzas privadas, a la sociedad civil, que es también ella, o sea, por todo lo que hemos dicho, Estado, incluso el Estado mismo. Ahora, ¿qué significa que haya, por ejemplo, un cambio radical en el sistema productivo, en la estructura económica? Esto dice Gramsci que tendría un significado de estímulo político solamente, o sea, niega cualquier tipo de automatismo de, basado en un cambio en el modelo económico que afecte de forma mecánica al sistema político, bueno, o cultural, o de la superestructura, si se quiere llamar así. ¿Por qué? Porque entre la estructura económica y el Estado con su legislación y su coerción, o sea, con el Estado como sociedad política, entre la estructura económica y el Estado como sociedad política, está la sociedad civil, o sea, está el Estado como sociedad civil. Y justamente
La sociedad civil debe ser radicalmente transformada en concreto, bueno, y no solamente sobre el papel. Si se quiere dar una expresión superestructural a los cambios de la estructura económica. Ahora, para que estos cambios puedan suceder, es preciso que el Estado quiera hacerlo. Esto es, que quienes guíen al Estado sean los representantes del cambio producido en la estructura económica. O sea, de nuevo volvemos al punto, ¿no? La sociedad política se encarga de adecuar una sociedad civil, de dar forma a una sociedad civil, en tanto una civilización, una forma de individuo que pueda ser totalmente funcional a la estructura económica. Si bueno, esto se logra solamente si es que la clase que expresa estos cambios fundamentales en la estructura económica también es la que detenta del control del Estado sobre todo como esta capacidad de sociedad política. Bueno, en este sentido, Gramsci se pregunta, ¿puede haber reforma cultural y por lo tanto elevación civil de los estratos deprimidos de la sociedad sin una previa reforma económica y un cambio en la posición social y en el mundo económico? Y responde, por eso una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de reforma económica. Incluso el programa de reforma económica es precisamente el modo concreto en que se presenta toda reforma intelectual y moral. O sea, claro, teniendo en cuenta siempre que la nueva clase dirigente debe ser dirigente tanto en el sistema económico como en el sistema político. O sea, el sistema económico y el sistema político serían dos elementos que están totalmente interconectados, ¿no? De forma indisoluble. Y acá llegamos a lo que sería la hegemonía. O sea, en esta mediación de estructura, sociedad política, está la hegemonía, y que la hegemonía sería lo que da el cemento a la sociedad civil, y por ende al Estado. Entonces, la hegemonía presupone primero que se toman en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía será ejercida, que se forme un cierto equilibrio de compromiso, pero también es indudable que tal sacrificio y tal compromiso no puede afectar a lo esencial. Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica. No puede dejar de tener su fundamento en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica. O sea, este compromiso no puede afectar esta posición fundamental del grupo económico, del grupo dirigente en su actividad económica. En este sentido, tenemos que la hegemonía es el establecimiento de una relación de fuerza y consenso, o sea, fuerza y consenso a la vez, en donde el uso de la fuerza aparece apoyado con el consenso. O sea, eso es hegemonía. Es la capacidad que tiene una clase dirigente de aplicar la fuerza de una fuerza legítima, el uso legítimo de la fuerza, bueno, que como veremos más adelante nos está apoyado en un consenso, pero en un consenso en cuanto es una visión completa del mundo, una visión del mundo. Bueno, sobre este concepto de la hegemonía tenemos que el ejercicio normal de la hegemonía en el terreno que ya se ha vuelto clásico del régimen parlamentario se caracteriza por la combinación de la fuerza y el consenso que se equilibran diversamente, sin que la fuerza domine demasiado el consenso, incluso tratando de obtener que la fuerza parezca apoyada en el consenso de la mayoría, expresado por los llamados órganos de la opinión pública, periódicos y asociaciones, los cuales por lo tanto en ciertas situaciones son multiplicados artificiosamente.
como ya lo adelanté, este consenso se apoya en una visión de mundo. Acá hay dos elementos que es necesario rescatar. Primero, tenemos la visión de mundo viene difundido a través de la superestructura de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una determinada estructura del aparato de producción, esto quiere decir determinadas relaciones de producción que son garantizadas por una superestructura política, moral y jurídica. O sea, esto es como la importancia de la superestructura en cuanto a una visión de mundo que se enmarca en una visión política, moral y jurídica que, bueno, que legitima y que reproduce estas relaciones de producción. Por otra parte, esta visión de mundo no solamente se manifiesta en este nivel superestructural, sino que también se difunde en el nivel de la fábrica. Y así tenemos que la hegemonía se produce tanto a nivel discursivo como a nivel económico, los cuales corresponden a dos momentos indisolubles. En el sentido, bueno, en el nivel de la fábrica, Gramsci estudia él el americanismo, sobre todo mediante el Fordismo, y nos dice que en este fenómeno, es un fenómeno típico para caracterizar una combinación hábil de las fuerzas, en el cual se da la destrucción del sindicalismo obrero de base territorial con la persuasión. Altos salarios, beneficios sociales diversos, propaganda ideológica, y política habilísima. Es decir, de nuevo, en este ámbito tenemos la hegemonía, lo cual sería esta relación de equilibrio entre el consenso y la fuerza. O sea, esto se da a nivel de la fábrica y se da a nivel superestructural. Ahora, ¿cuál es lo importante de esta visión de mundo? Lo de esta visión de mundo, o sea, que es la hegemonía, que le da la base a la hegemonía, que la sustenta en cuanto pasa a ser parte del sentido común. Ahora, cada estrato social tiene su sentido común. ¿Y cómo se forma el sentido común? El sentido común se forma en tanto cada corriente filosófica deja una sedimentación del sentido común. Se entiende cada corriente filosófica de las clases dominantes. Principalmente, ¿no? Ahora, este es el documento de su efectividad histórica. O sea, si hacemos una evaluación de los distintos sistemas filosóficos a través de la historia, aquellos sistemas filosóficos que han dejado su rastro en el sentido común son los que han tenido una efectividad histórica. En este sentido, tenemos que el sentido común no es algo rígido e inmóvil, sino que se transforma continuamente, enriqueciéndose con nociones científicas y con opiniones filosóficas introducidas en las costumbres. El sentido común es el folclore de la filosofía y está siempre en medio y está siempre en el medio entre el folclore auténtico, o sea, lo que realmente se conoce como folclore, y la filosofía, la ciencia, la economía de los científicos. Entonces, a un nivel, serían 3 niveles de abstracción. En el más bajo está el folclore, o sea, que son aquellas prácticas, costumbres, las más rígidas, las más tradicionales. Después estaría el sentido común, y en el nivel más alto de abstracción están los sistemas filosóficos, la ciencia, las religiones, que pasan a ser parte también de los sistemas filosóficos. Si distinguimos la filosofía del sentido común, podemos decir que la filosofía significa más especialmente una concepción del mundo con características individuales marcadas, o sea, con una sistematización donde hay autores individuales que logran la sistematización más elevada de ciertas ideas y
de una coordinación de proposiciones que expresan una visión de mundo, mientras el sentido común es la concepción del mundo difundido en una época histórica en la masa popular. La filosofía hegemónica de las clases económicas van generando el sentido común, van aportando el sentido común, van estableciendo elementos, van dando forma al sentido común. Ahora, cuando una filosofía adquiere una importancia práctica de creencia popular, es cuando ésta se transforma en ideología. O sea, cuando una filosofía se puede plasmar en la práctica, como creencia, como fe, adquiere el nivel de una ideología. Bueno, y así, citando a Croce, Gramsci dice que el problema de la religión entendida no en el sentido confesional, sino en el laico de una unidad de fe entre una concepción del mundo y una norma de conducta correspondiente. Pero ¿por qué llamar a esta unidad de fe religión y no llamarla ideología o incluso política? Bueno, esto es una ideología. Es decir, la filosofía se implica una moral práctica, se transforma en ideología. En este punto es justamente cuando se plantea el problema fundamental de toda concepción de mundo, de toda filosofía que se haya convertido en un movimiento cultural, en una religión, en una fe. ¿Cuál es este problema fundamental al que alude Gramsci? Sería el problema de conservar la unidad ideológica en todo el bloque social que precisamente esa determinada ideología fusiona y unifica. Bueno, esto quiere decir que hay una filosofía que se transforma en una ideología de un grupo social, y acá en este elemento, en este proceso, es cuando surge el problema de la unidad del grupo social a la cual quiere conllevar esta ideología. ¿Y cómo se produce esta unidad? Y esto, bueno, es lo que se expresa en la fuerza de las religiones, y especialmente de la Iglesia Católica, la que ha consistido y consiste en que se sienten enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa religiosa y luchan para que los estratos intelectuales superiores no se separen de los inferiores. Esto quiere decir que una ideología puede promover la unidad del grupo social, al cual, bueno, debe dar una homogeneidad, en tanto hay un enlace entre intelectualidad y la masa del grupo al cual representa. Bueno, para Gramsci la ideología popular equivale al sentido común. O sea, ya sentido común como ideología popular en cuanto tiene elementos simbólicos que promueven la práctica, en tanto se transforma en una creencia, y los individuos actúan sobre la base de una fe, de estas creencias. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema de la hegemonía es que, bueno, de la hegemonía en el sistema, bueno, capitalista específicamente, e histórico de forma general, es que esta hegemonía, estas visiones que se produce a través de las visiones de mundo, que están sistematizadas en la filosofía, que pasan a ser parte del sentido común, tienden a dejar como en la oscuridad a las masas populares. El sentido común es un sentido común disgregado, incoherente, que generalmente tiende a no elevar a las masas a un sentido superior de intelectualidad. Entonces lo que se debe hacer en este término de las cosas, es que se debe criticar al sentido común
y a través de esta crítica del sentido común se critica la hegemonía. Bueno, ¿cómo parte esta crítica? Parte por criticar los elementos simbólicos que componen el sentido común. Por ejemplo, lo que era secundario, subordinado o incluso incidental, o sea, como elemento discursivo, es tomado como principal y se convierte en núcleo de un nuevo complejo ideológico y doctrinal. Bueno, en esta crítica se debe también partir por destruir el prejuicio de que la filosofía es algo muy difícil por el hecho de que es una actividad propia de una determinada categoría de científicos, de los filósofos profesionales sistemáticos. Para Gramsci, todos los hombres son filósofos. Bueno, todos los hombres y mujeres, ¿no? Todos los individuos son filósofos. Son filósofos en el sentido de que no hay ningún individuo sano intelectualmente que no participe en una determinada concepción del mundo, aunque sea inconscientemente, porque cada lenguaje, cada discurso expresa una cosmovisión del mundo, una concepción del mundo, es filosofía. Entonces, de lo que se trata es de hacer ver de que se intenta hacer crítica a una actividad cotidiana, que es la de ser filósofo, la de producir, bueno, y en este caso mucho más reproducir una concepción del mundo. Se trata de hacer crítica a esa actuación filosófica. De acá donde Gramsci se pregunta, ¿es preferible pensar sin tener conciencia en forma degregada y ocasional? ¿Es preferible participar de una concepción del mundo impuesta desde fuera por un grupo social? ¿O es preferible elaborar la propia concepción del mundo conscientemente y críticamente y en conexión con tal esfuerzo del propio intelecto, elegir el propio mundo de actividad, participar activamente en la producción de la historia universal? Ajá. Bueno, para Gramsci, como marxista, la ideología que hay que difundir, o sea, la filosofía que se tiene que volver ideología popular, es la concepción marxista, es la teoría marxista o la filosofía de la praxis, como él la denomina. Bueno, en este sentido tenemos que la filosofía de la praxis o cualquier filosofía que intente elevar intelectualmente a la masa popular debe presentarse inicialmente en una actitud polémica y crítica contra el sentido común. Y acá entra un elemento importante. Y por lo tanto, crítica de la filosofía de los intelectuales que ha dado lugar a la historia de la filosofía y que, en cuanto individual, puede considerarse como las puntas de progreso del sentido común, por lo menos del sentido común de los estratos más cultos de la sociedad y a través de estos también del sentido común popular. Es decir, para criticar el sentido común hay que criticar los sistemas filosóficos que han formado la base y que han tenido su injerencia en la formación del sentido común, si no de una forma directa en el sentido común popular, sí en el sentido común de los sectores más cultos, y por ende, a través de ellos, del sentido común popular. Entonces acá establezco una cita. Vemos, pues, que una iniciación al estudio de la filosofía, y acá se refiere a la filosofía de la praxis, debe exponer sintéticamente los problemas nacidos en el proceso de desarrollo de la cultura general, que se refleja solo parcialmente en la historia de la filosofía, que sin embargo, a falta de una historia del sentido común, imposible de construirse por la ausencia de material documental, sigue siendo la fuente máxima de referencia para criticarlos, demostrar su valor real, si es que aún lo tienen, o el significado que han tenido como eslabones superados de una cadena y establecer los problemas nuevos, actuales, o el planteamiento actual de los viejos problemas. O sea, se trata de establecer una crítica de toda aquella filosofía histórica, recuerden,
Histórico tiene que ver que sí han tenido una injerencia real, práctica, en el sentido común. Bueno, histórica en ese sentido, y crítica de esta filosofía histórica en cuanto a los problemas que se han planteado, a la elaboración de estos problemas y a la sistematización de estos problemas. Así tenemos que el sentido común no es una concepción única, idéntica en el tiempo ni en el espacio. Justamente su carácter fundamental es el de ser una concepción del mundo disgregada, incoherente, inconsecuente, conforme al carácter de las multitudes, Cuando en la historia se elabora un grupo social homogéneo, se elabora también contra el sentido común una filosofía homogénea, o sea, sistemática. Esto quiere decir que lo que plantea Gramsci es la elaboración de una filosofía sistemática, bueno, que en este caso sería el marxismo, puede ser otra, saliéndonos de Gramsci, pero acá es el marxismo, la cual intenta crear un sentido común que sea coherente, sistemático, y que, bueno, como veremos más adelante, rescatar el buen sentido que está dentro del sentido común, que es como el núcleo sano del sentido común. Entonces lo que se debe hacer en esta crítica de la historia de la filosofía, de los sistemas filosóficos históricos, es establecer la posibilidad de error que tienen estos sistemas, criticando el conjunto de opiniones que han llegado a ser colectivas y que han llegado a ser un elemento y una fuerza social. Estas son las que hay que refutarlas en sus exponentes teóricos más representativos y dignos de elevación de pensamiento. O sea, no se trata de tomar de estos sistemas filosóficos a sus exponentes menores, sino que hay que tomar de forma crítica, desarrollar y profundizar de forma crítica a sus exponentes mayores, los que han logrado sistematizar de mejor forma estas corrientes, bueno, y estos sistemas filosóficos. En consecuencia, repito, se debe establecer una crítica de la filosofía histórica y tanto de las religiones que están contenidas en ella, ¿no? Así que, bueno, la religión es un elemento central de la formación del sentido común de las masas populares. Para establecer mejor el punto de cuándo una filosofía es histórica, según Gramsci puede decirse que el valor histórico de una filosofía puede ser calculado por la eficacia práctica que ha conquistado. Si es verdad que cada filosofía es la expresión de una sociedad, debería reaccionar sobre la sociedad, determinar ciertos efectos positivos y negativos. Precisamente la medida en que reacciona es la medida de su alcance histórico, de su no ser elucubración individual, sino hecho histórico. Bueno, voy a establecer una cita larga. Por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a un determinado agrupamiento y precisamente a aquel de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y actuar. Se es conformista de cierto conformismo. Se es siempre hombres masas u hombres colectivos. La cuestión es esta. ¿De qué tipo histórico es el conformismo, el hombre masa del que se forma parte? Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente, sino ocasional y disgregada, se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres masa. La propia personalidad está compuesta de forma extraña. Se encuentran en ella elementos del hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada. Prejuicios de todas las bases históricas pasadas toscamente localistas e intuiciones de una filosofía futura tal como la que será propia del género humano unificado mundialmente. Criticar la propia concepción del mundo significa, pues, hacerla unitaria y coherente y elevarla hasta el punto al que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado. Significa, pues, también criticar toda la filosofía que hasta ahora ha existido, o sea, la histórica, obviamente, en cuanto que ésta ha dejado estratificaciones consolidadas en la filosofía popular.
El inicio de la elaboración crítica es la conciencia de lo que es realmente, o sea, un conócete a ti mismo, como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora que ha dejado en ti mismo una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Hay que hacer inicialmente este inventario. O sea, como pueden ver, a lo que se apela es que a una actividad diaria, cotidiana, como es el filosofar, o sea, todos los hombres son filósofos, hay que hacer la crítica. Y de esta forma, eh, hacer un inventario de todos los elementos que en la historia de la filosofía eh, se ha vuelto parte del sentido común y por tanto se ha internalizado de forma acrítica, eh, incoherente y no sistemática. Bueno, y para hacer esta crítica, vuelvo a algo que ya señalé. Lo más importante es establecer unas críticas de las grandes síntesis filosóficas que son en realidad las verdaderas claves de la ideología difundida en la masa. Son sus verdaderas claves y estas deben ser netamente superadas. ¿Por qué superadas? Porque son filosofías que no se dirigen a elevar el nivel intelectual de las masas populares. Bueno, la creación de una nueva ideología se establece entonces a partir de intelectuales orgánicos que deben estar en contacto con las masas. O sea, en este sentido, ¿no? De elevar la intelectualidad de las masas populares. Hay que tener en cuenta también que una concepción del mundo no puede revelarse válida para permear toda una sociedad y convertirse en fe, sino cuando demuestra ser capaz de sustituir las concepciones y fe precedentes en todos los grados de la vida estatal. Acá es cuando, para insistir en este elemento de volver el sentido común coherente y sistemático, es que tenemos el elemento de la reivindicación del buen sentido. Como ya dije, el buen sentido es el núcleo sano del sentido común. Ejemplo. Por ejemplo, Gramsci dice que está muy difundida entre las masas populares la noción de tomar las cosas con filosofía. Esto es una invitación a reflexionar, a darse cuenta de que lo que sucede es en el fondo racional y que como tal hay que afrontarlo, concentrando las propias fuerzas racionales y no dejándose arrastrar por los impulsos instintivos y violentos. O sea, hay elementos de racionalidad por ejemplo, que cuestionan las supersticiones, eh, algunas mitologías, las conductas totalmente irracionales, que a veces ven como las causas a la mano como las causas, o sea, causas racionales, no causas de supersticiones, etc. Y estos son los elementos del sentido común que se debe rescatar. Es el núcleo sano del sentido común, o sea, sería como el núcleo racional del sentido común. Dice que este es el núcleo sano y el que merece ser desarrollado y hacerlo unitario y coherente. Ahora, muy importante saber que la religión y la filosofía tradicionales, que están arraigadas y que son convertidas en sentido común, no pueden ser desarraigadas y sustituidas más que por una nueva concepción que se presente íntimamente fundida con un programa político y una concepción de la historia que el pueblo reconozca como expresión de sus necesidades vitales. Acá hay que aclarar que, bueno, que reconozca como necesidades vitales, pero no necesidades de una forma populista, sino que de estas necesidades que se pueden enlazar estrechamente con la noción de buen sentido. En este marco, el rol de los intelectuales es de educador de las masas, bueno, que justamente educa a las masas rescatando el buen sentido. Se trata de trabajar en la elaboración de una élite,
Pero este trabajo no puede ser separado del trabajo de educar a las grandes masas. Es más, las dos actividades son en realidad una sola actividad y es precisamente eso lo que hace difícil el problema. Bueno, se trata, y Gramsci es muy insistente en esto, en tener una reforma y un renacimiento simultáneamente, o sea, renacimiento en cuanto a elevar el nivel cultural, bueno, mediante los intelectuales de una sociedad, y reforma en tanto esta elevación eh, tiene tiene como objetivo a las masas populares. O sea, no debe ser un movimiento que solamente se enmarque en la intelectualidad de una sociedad, que se vuelva como una casta, sino que debe ser un movimiento que se expanda a las masas populares. Debe ser un renacimiento popular, que claramente es guiado por esta creación de una élite, ¿no? De una élite orgánica, de una intelectualidad orgánica. La importancia de esta intelectualidad es que autoconciencia crítica significa histórica y políticamente creación de una élite de intelectuales. Una masa no se distingue y no se vuelve independiente por sí misma sin organizarse. Y no hay organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores y dirigentes. Como ya he dicho, este movimiento debe ser nacional, o sea, popular. Y así lo dice Gramsci en cuanto argumenta que cada movimiento intelectual se convierte o reconvierte en nacional si ha verificado una ida al pueblo, si ha tenido una fase de reforma y no solo una fase de renacimiento. Bueno, acá es muy importante bueno, esta reforma intelectual guiada por los intelectuales orgánicos, que después voy a profundizar en los conceptos de intelectuales, no se trata de inventar cualquier discurso. O sea, sí se debe rescatar el buen sentido, pero no un buen sentido en abstracto, sino que se debe identificar los elementos y las experiencias propias de las masas populares para crear un discurso que haga sentido a estos elementos. O sea, sí se debe, por eso la importancia de estudiar como el sentido común, el buen sentido que resta, ¿no? Para hacer una apelación a, a la misma vida cotidiana, al mismo sentido práctico de las masas populares. Ahora bien, ¿cómo construir la nueva ideología como una fe? Gramsci nos da dos elementos relevantes para este fin. El primero sería no cansarse nunca de repetir sus propios argumentos, variando literalmente su forma. La repetición es el medio didáctico más eficaz para operar sobre la mentalidad popular. Segundo, trabajar sin cesar para elevarla intelectualmente a estratos populares cada vez más vastos, lo que significa trabajar para crear élites de intelectuales de un tipo nuevo que surjan directamente de la masa, aunque permaneciendo en contacto con ella para convertirse en el armazón de gusto. Esta segunda necesidad, este ligamiento, ¿no? Este entrelazamiento entre la intelectualidad y masa popular y de intelectuales que surgen de esta masa, o sea, o que están sentimentalmente, pasionalmente ligados con esta masa, si es satisfecha, es la que realmente modifica el panorama ideológico de una época. Bueno, un elemento más práctico es que, y acá lo voy a dar como un pequeño paréntesis, para Gramsci la nueva visión del mundo debe ser impartida por la escuela unitaria. Esta escuela es estatal, activa y creativa. Bueno, debe promover la creatividad en toda su esfera. O sea, esto quiere decir no solamente en el mundo universitario, sino que también en el mundo técnico,
Debe promover que los técnicos participen con su experiencia en las investigaciones científicas. Esta escuela debe ser un internado, o sea, un internado público. Y bueno, esto está en el cuaderno 12. De las páginas 372 a las 373 en la edición crítica. Ahí pueden ustedes ver. Fundamentalmente creo que el argumento de Gramsci es que se debe tornar científico al sentido común. O sea, se debe difundir la ideología marxista, y la ideología marxista no es nada más que ciencia. O sea, en este sentido, un iluminismo racionalista que se debe elevar el nivel de intelectualidad difundiendo la ciencia y haciendo filósofos en tantos científicos, bueno, críticos y sistemáticos en la elaboración de la idea en la masa popular. Bueno, los intelectuales. ¿Qué significa historia ético-política? Historia del aspecto de la hegemonía en el Estado. Puesto que los intelectuales tienen la función de representar las ideas que constituyen el terreno en el que se ejerce la hegemonía, es historia de los intelectuales, e incluso de los grandes intelectuales hasta el mayor de todos, hasta aquel intelectual que expresó el núcleo central de ideas que en un determinado periodo son dominantes. O sea, enlazando esto con la historia de la filosofía, de los sistemas filosóficos, esto es la historia de los intelectuales, de los grandes intelectuales. Gramsci diferencia entre el intelectual tradicional y nuevo intelectual. El intelectual tradicional es aquel filósofo, literato, que se dedica a pensar, ¿no? Como en una esfera independiente, desligado de la masa, del grupo social al que representa. Al contrario de esto, Gramsci habla del nuevo intelectual, y así hay que entender como intelectuales no solo aquellas capas designadas comúnmente con esta denominación, sino en general toda la masa social que ejerce funciones organizativas en sentido lato, tanto en el campo de la producción como en el de la cultura, como en el campo administrativo político. O sea, son aquellos dirigentes, organizadores de las masas sociales. Ahora, son organizadores no en un sentido solamente de estar ahí, ¿no? De estar ahí y poder organizar de una forma concreta a un grupo de personas, sino que también en medida en que difunden una visión de mundo, y también en este sentido organizan una acción práctica. Bueno, estos nuevos intelectuales sobre todo han surgido en el marco del capitalismo y se refieren a los organizadores técnicos y al especialista de la ciencia aplicada. ¿Cuál es el intelectual orgánico? El intelectual orgánico, bueno, es aquel que logra dar, representa un grupo social y logra dar homogeneidad y conciencia de la función que este grupo social lleva a cabo tanto en el ámbito productivo, económico, como cultural y político. Es aquel intelectual que representa a los dirigidos, ¿no? A estas bases sociales, no mecánicamente, sino que en forma viva. Es intelectual orgánico en tanto se produce un intercambio de elementos individuales entre gobernado y gobernante, entre dirigido y dirigente. O sea que se realiza la vida en conjunto, que es la única fuerza social, cuando se crea un bloque histórico. O sea, hay una conexión que es de comprensión y de explicación, de explicación de las pasiones del grupo representado,
y esas pasiones se logran insertar en una necesidad histórica, actual y futura, y en su proceso futuro. Bueno, el capitalismo crea un intelectual nuevo y orgánico. O sea, ¿cuál es la expresión del capitalismo de este intelectual nuevo y orgánico simultáneamente? Gramsci nos dice que cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo orgánicamente una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y político. El empresario capitalista crea junto a él al técnico de la industria, al científico de la economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc. Hay que observar el hecho de que el empresario representa una elaboración social superior, ya caracterizada por una cierta capacidad dirigente y técnica, o sea, intelectual. Debe tener una cierta capacidad técnica, además de la esfera circunscrita de su actividad y de su iniciativa, también en otras esferas, al menos en aquellas más cercanas a la producción económica. Debe ser organizador de masas de hombres, debe ser un organizador de la confianza de los ahorradores en su empresa, de los compradores de su mercancía, etc. En este marco tenemos que los intelectuales orgánicos que cada nueva clase crea consigo y elabora en su desarrollo progresivo son en su mayor parte especializaciones de ciertos aspectos de actividad que estos nuevos grupos desarrollan. Así, por ejemplo, en la actividad económica, la organización capitalista son los empresarios los que especializan esta organización capitalista, y en tanto tales especializaciones y dirigentes de las mismas se vuelven intelectuales orgánicos. Bien, esto es importante. La escuela, en todos sus grados, y la iglesia son los dos mayores organizadores culturales en cada país por el número del personal que ocupan. O sea, en esta hegemonía, ¿no? En esta difusión de una visión de mundo. También tenemos que los periódicos, las revistas y la actividad editorial, las instituciones educativas privadas, tanto como integrantes de la escuela de Estado y como instituciones de cultura del tipo universidades populares. Otras profesiones incorporan en su actividad especializada una fracción cultural que no es indiferente, como la de los médicos, los oficiales del ejército, la magistratura. Entonces acá se entiende perfectamente el rol de estos intelectuales orgánicos en la sociedad civil. Organizan las masas y difunden en su práctica, en su discurso, la visión de mundo que se encuentra en la clase dominante, ¿no? Bien, quiero terminar con dos elementos que son más prácticos en Gramsci, con los partidos y con la diferencia entre guerra de movimiento y guerra de posición. Bueno, los partidos cumplen una función esencial en la elaboración y difusión de las concepciones del mundo en cuanto son los que seleccionan y dan como una forma institucional a tanto la intelectualidad como al grupo social que esta intelectualidad representa. Y en este sentido también elaboran la ética y la política conforme a la cosmovisión del mundo que representan. Son los que pueden organizar una acción colectiva, bueno, acción colectiva que viene enmarcada en esta visión del mundo, en una ideología, ¿no? En una filosofía que se ha vuelto gatillante de práctica y por tanto ideología, que se ha vuelto creencia. ¿Cómo se desarrolla e inicia la constitución de un partido? ¿Cómo se desarrolla su fuerza organizada y su influencia social? Se trata de un proceso molecular, minucioso, de análisis extremo, capilar, cuya documentación está constituida por una cantidad interminable de libros, folletos, de artículos de revistas y de periódicos,
de conversaciones y debates orales que se repiten infinidad de veces y que en su conjunto gigantesco representan ese lento trabajo del cual nace una voluntad colectiva con un cierto grado de homogeneidad, con el grado necesario y suficiente para determinar una acción coordinada y simultánea en el tiempo y en el espacio geográfico en el que se verifica el hecho histórico. Bueno, finalmente tenemos la guerra de movimiento y la guerra de posiciones. Bueno, la diferencia entre una guerra de posición, la guerra de posición son las guerras de trincheras, esas guerras que se van tomando estratégicamente algunos puestos, son largas, por ejemplo, la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Las guerras de movimiento son aquellas guerras que tienen un objetivo claro y ocupan toda su fuerza en alcanzar esos objetivos, ¿no? Y son guerras totales. Entonces, para Gramsci, y acá voy a citar, en el arte político ocurre lo mismo que en el arte militar. La guerra de movimientos deviene cada vez más guerra de posición, y se puede decir que un Estado vence en una guerra en cuanto la prepara minuciosa y técnicamente en tiempo de paz. Las estructuras macizas de las democracias modernas, tanto como organizaciones estatales que como complejos de asociaciones operantes en la vida civil, representan en el dominio del arte político lo mismo que las trincheras y las fortificaciones permanentes del frente en la guerra de posición. Esto quiere decir que en los estados modernos occidentales, en contra de los estados de Oriente, bueno, de los que los contrapone Gramsci, existe una sociedad civil compleja, fuerte. Entonces, para alcanzar el poder estatal, se debe ir logrando poco a poco logrando posiciones, tomando posiciones de esta sociedad civil, de forma que se vaya, como ya hemos dicho, difundiendo una nueva ideología a partir de unos intelectuales orgánicos, con una ideología que tenga en cuenta la elevación intelectual de las masas. Entonces, hacer paso a paso, no es una lucha armada que se va a tomar el poder estatal en poco tiempo como una revolución, sino que es algo muy largo, que tiene que ir tomándose poco a poco, como las trincheras, que son, para ser sistemáticos con el pensamiento dialéctico de Gramsci, son tomas de posiciones tanto en el campo económico como cultural al mismo tiempo, que es donde se produce la hegemonía. En fin, con esto quería terminar. Bueno, muchas gracias. Si quieren profundizar en cualquier punto, este documento en el cual me basé para esta exposición realmente 5 veces más largo, y podemos profundizar en los elementos que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias.